laterales, cualquier cosa yo después les filmo un video. Pero si ustedes en casa pueden usar a alguno de sus hermanos, a su papá, a su mamá, o al compañero con el que están viviendo, pueden usarlo de maniquí o de paciente, les recomiendo que rehagan todo esto que estamos diciendo para que a ustedes les quede en la práctica. Con esto de movimientos laterales, ¿qué es lo que yo digo? Habitualmente cuando la columna, cuando ustedes hacen una inclinación lateral, pensemos que este señor en vez de estar inclinado hacia adelante en la flexión, está haciendo una inclinación lateral. Normalmente la columna hace un arco armónico en este sentido, ¿sí? Cuando yo marco en la diapositiva zonas hipermóviles o hipomóviles, estoy hablando de que pueden encontrar, en el caso de algunas personas, segmentos que se vean que son rectos y después que hay mayor curvatura, ¿sí? Las partes que quedan rectas son aquellas que se están moviendo menos. Las causas las vamos a seguir buscando después. Y si hay de pronto una zona que se mueve menos, generalmente por arriba o por abajo yo voy a encontrar curva de mayor amplitud de la que debería ser, porque compensa aquellos segmentos que no se están moviendo, ¿sí? Luego, movimiento de flexión, que es la maniobra que ustedes están viendo en el dibujito. Se llama maniobra de Adams. Ustedes le piden al paciente que se incline hacia adelante, que incline hacia adelante el tronco, relajando las rodillas hasta producir la flexión completa de la columna. ¿Qué es lo que evaluamos? Sobre todo la simetría de los dos hemitórax, ¿sí? Fíjense, en este caso, este tórax queda más abajo y este está más arriba y va aumentando en gravedad. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Esta jiba o esta dismetría en cuanto a los hemitórax generalmente tiene que ver con la evaluación de las escoliosis, de las que vamos a hablar más adelante en la presentación, por una cuestión que cuando la columna dorsal sobre todo se inclina de manera lateral, las costillas provocan una rotación y al darse la flexión hacia adelante, esa rotación de las costillas hacen que éstas me generen una joroba, una jiba, ¿sí? Entonces vamos a ver cuando hablemos de escoliosis que esta maniobra es una buena herramienta, sobre todo cuando yo necesito evaluar si hay desviaciones laterales o escoliosis en la columna. Una vez realizados los movimientos, dijimos flexión, extensión, rotación, ustedes para eso tienen que tener muy en cuenta los grados normales de movimiento para saber cuándo están alterados. Una vez hechos los movimientos activos de la columna, nos vamos a ir, sí, entonces ya a la palpación y a la percusión, si se puede. En cuanto a la palpación, ¿qué vamos a palpar? Las apófisis espinosas generalmente son las prominencias más visibles o más palpables de la columna vertebral. Hacia los lados, ustedes tienen las raíces nerviosas. Van a palpar también el tono muscular de los músculos paravertebrales, de los músculos dorsales, cervicales o lumbares. ¿Para qué? Para señalar si encuentran diferencias en la tonicidad, si encuentran nódulos o hipertonías. En cuanto a la palpación de las apófisis espinosas y la presión, algunas veces cuando hay alteraciones en las raíces nerviosas o inflamación, el paciente va a referir dolor, entonces obviamente ustedes van a ir contando a qué espinosa, de qué vértebra están palpando y entonces van a consignar en su ficha kinésica que presenta dolor en tal y tal área. Acá me han quedado las diapositivas mal ordenadas, discúlpenme, volvemos a la movilidad, pero no importa repetir, nunca está de más. La movilización que recién veíamos era una movilización general. De pronto, si el paciente viene con un dolor cervical,
Después de ver la armonía general de movimiento, obviamente que ustedes se van a quedar con la evaluación de la región cervical en sí. O si es por la zona lumbar, lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden haber evaluado la movilidad general al principio y luego irse a evaluar justamente la movilidad de la región por la que el paciente consulta. La marcha, yo les dije que era importante haberla observado cuando el paciente entra al consultorio. Vamos a agregar entonces dentro de la palpación la medición de los miembros inferiores. En el caso de las desviaciones de la columna es muy importante porque muchas de estas desviaciones en realidad son consecuencia de una diferencia en la medida de los miembros inferiores, ¿sí? Un miembro inferior más corto que el otro me va a dar, por consiguiente, por una cuestión de fuerza de gravedad, una diferencia en la alineación de la pelvis y una compensación por parte de la columna. Y sería bueno que a este examen ustedes además le pudieran agregar un examen neurológico muy básico. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el sistema nervioso estaba muy íntimamente asociado a la columna vertebral. Entonces, una evaluación de los reflejos de la zona que ustedes estén evaluando, de la sensibilidad y de la fuerza muscular. Y por último quedaría una evaluación de los pulsos. Si ustedes están evaluando, por ejemplo, la zona cervical, hay maniobras en las que, por ejemplo, tensión en el triángulo de los músculos escalenos hacen que a la rotación hacia ese lado del cuello provoque una diferencia en el pulso del miembro superior que ustedes están mirando, ¿sí? Y el paciente tiene una cervicobraquialgia en realidad compresiva, ¿sí? Entonces, el examen de los pulsos de la zona que ustedes están evaluando es muchas veces un dato importante e interesante. Lo mismo para la zona de miembro inferior cuando hay discopatías o radiculopatías importantes y compresivas a nivel del miembro inferior. Nos vamos a ir entonces a la semiología y a la semiotecnia de la columna por las distintas regiones. Vamos a arrancar con la columna cervical. Ustedes en el caso de la columna cervical pueden inspeccionar al paciente de manera sentado, ¿sí? Lo mismo que las maniobras y la movilidad, no hace falta que el paciente esté bipedestado. Lo primero entonces en la observación es la posición que el paciente adopta. Luego de la posición natural, ustedes van a ir a la movilidad activa. La flexión, habitualmente el paciente en general llega al esternón. Cuando esto no es así, muchas veces nosotros medimos con 1 centímetro cuántos centímetros menos fueron los que el paciente, cuántos centímetros le quedaron por llegar hasta el esternón. En la extensión, la separación del mentón con el esternón habitualmente es de unos 18 centímetros. Una lateralización de unos 40 grados y una rotación aproximada entre 60 y 70 grados, obviamente manteniendo la cintura escapular inmóvil. Estas mediciones se hacen con goniómetro. Ustedes yo creo que tienen en técnicas kinésicas o en kinefilaxia todo lo que es goniometría, así que van a practicarlo en algún momento, no se preocupen. Pero digamos, nuestra herramienta para que esta observación y estos grados no sean empíricos es el goniómetro. ¿Y por qué sirve esta observación? Porque a ustedes les da un dato, sobre todo cuando ya inicien el tratamiento, si el paciente verdaderamente va mejorando o no. Cualquier aparición de dolor, de mareo, de hormigueo o de cualquier otro signo o síntoma extraño que aparezca en la movilización, ustedes lo van a consignar en su ficha. Palpación, ya dijimos, de las apófisis espinosas, de las masas musculares, y palpación de 1 o 2 centímetros a los lados de las apófisis espinosas pueden llegar a presentar dolor y estaríamos hablando de las raíces nerviosas emergentes. Una maniobra es la maniobra de Spurling,
que, como dice la diapositiva, se hace una compresión, el paciente está sentado y ustedes hacen una compresión hacia abajo desde la cabeza. Habitualmente esta maniobra no debería causar dolor en las personas que no tienen ninguna alteración, pero sí provocan dolor en aquellas que tienen una patología discal o que cause un pinzamiento o una compresión a nivel de las raíces nerviosas. Entonces, esta maniobra puede llegar a desencadenar dolor. Si fuera así, la tracción, ¿sí?, de la cabeza va a provocar la disminución del dolor o el alivio. Eso es lo que el paciente les refiere. La variante, ustedes cuando busquen en la semiología, ahí existe una variable de esta maniobra de Spurling, ¿sí?, de compresión con lateralización. Cuando ustedes hacen, supónganse el cursor, acá está la cabeza del paciente. Ustedes van a hacer compresión con ambas manos hacia abajo. Estoy entonces diciendo que hay una variante con lateralización. ¿Para qué? Y para poder saber si la raíz es derecha o izquierda. Entonces ustedes hacen la inclinación lateral hacia la derecha, comprimen. El paciente puede decir, no pasa nada, listo. Hacemos la lateralización hacia el otro lado, vuelvo a comprimir, ahí sí me duele. Entonces estamos viendo afección de las raíces del lado de donde yo comprimo. ¿Qué pasa si de pronto el paciente me dice, yo inclino hacia la derecha, pero el dolor el paciente me lo refiere a la izquierda? Es por una cuestión de tensión muscular, ¿sí? El dolor de raíz nerviosa o de pinzamiento se va a dar del mismo lado donde yo comprima o tienda a cerrar las articulaciones interlaterales.